Así que, pero igual hoy tenemos la posibilidad de, si alguno tiene alguna pregunta, algún tema, lo vemos antes de ver este otro tema. Así que bueno, vamos a orar y le vamos a pedir a quien quiera orar que levante la mano, que levante el micrófono y empiece a orar. Que abra el micrófono. Que abra el micrófono y empiece a orar. Yo oro, Cris, si quieren. Bueno, por favor, Ariel. Querido y santo Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer por este bendecido sábado que nos regala, Señor. Te pedimos al poder estudiar estos temas tan importantes que puedas darnos entendimiento, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprender tus verdades, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu y podamos compartir todos estos temas que sean de edificación para nuestras vidas y las vidas de las personas que amamos también. Amén. Te pedimos que sigas cuidándonos y que puedas estar en cada hogar que aquí está representado. Lo pedimos sin merecer en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí vamos a ver. Ya la compartí de pantalla, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, hay un documento que yo había hecho hace un tiempo que habla de los temas, lo que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba. Pero antes, como Elena habla de fanatismo en estas citas, me gustaría ver primero. ¿Dónde está? Estaba viendo cuál era, ¿dónde estaba? Acá está. El tema del fanatismo. Por nosotros tenemos que ser, como Dios nos dijo, como seres racionales que nos creó a su imagen. Tenemos que ser personas que analizan racionalmente la palabra de Dios y todo lo que uno escucha. Y a Dios le gusta eso, o sea, la adoración de una persona que racionalmente llega a conocerlo. Y por supuesto, al conocerlo a Él y a conocer por cuál su voluntad, le puede pedir racionalmente que cumpla sus promesas. Pero por eso primero hay que entenderlo racionalmente, las cosas como Jesús hizo con los discípulos. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y después, cuando entendieron cuál era la voluntad de Dios, pudieron empezar a hacerla. Ahora, ¿cuál es el culto que a Dios le agrada? No le gusta lo que se llama el fanatismo. Las personas que creen ciegamente en algo y su mente está alejada de la realidad. Entonces, si quiere personas que sean racionales, o sea, esta es la definición de fanatismo que podemos encontrar y aplicada a la religión. El fanatismo del francés fanatisme y de la raíz de fanatique, es el apasionamiento del fanático. Es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, pero una característica es esta, es irracional y tenaz en la defensa de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, etc. Pero no hay forma, a un fanático no hay forma de hacerlo pensar racionalmente y que vea la realidad. Entonces esa pasión lo ciega y lo aleja de la realidad. El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. Y está ciego. Ahora, si nosotros leemos el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, está ciego, pero no le dice que es ciego racional. Está ciego, pero justamente Jesús le está hablando en forma racional para que se despierte y se dé cuenta de lo que está pasando. Ahora, el psicólogo de la religión, que es un nombre difícil de pronunciar, ha definido el término fanatismo como la búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada que va más allá de la normalidad, o sea, ya es enfermizo. El fanatismo religioso se define por, fíjense cómo se define el fanatismo religioso, por la fe ciega. Ahora, tiene fe ciega en algo, pero no es la palabra de Dios. Generalmente es un credo. La persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad. O sea, son personas ciegas, irracionales, y no tienen contacto con la realidad y no pueden ver la realidad. Y como no pueden ver la realidad,
termina persiguiendo a los que ellos llaman disidentes, o sea, Satanás los guía a perseguir. Ese es el tema. Pero eso, ¿se va a ver en la iglesia adventista? Sí, Dios nos mostró por medio de Elena que se va a ver. Entonces, ¿por qué cuáles son las características del fanatismo religioso, de una falsa fe? La irracionalidad. ¿Qué significa eso? Fe, una creencia que no respeta las reglas del pensamiento racional y no se puede sostener frente a un análisis racional de sus fundamentos. A ver, por ejemplo, un beriano no era irracional. Racionalmente estudiaba las escrituras a ver si lo que les presentaban era así. Y como Jesús habla del ángel de la iglesia de Éfeso, había probado a los apóstoles y se había dado cuenta de quienes no lo eran y los había hallado mentirosos. ¿Con qué los probó? Con la palabra de Dios, racionalmente. Ahora, pero una fe irracional no está basada en la realidad ni en la palabra de Dios. Ceguera. Y la ceguera viene por cerrar los ojos a los hechos evidentes que contradicen su creencia. Porque una persona fanática, cuando se encuentra algo que contradice a lo que piensa, cierra los ojos. Y no lo puede ver, pero otros sí pueden verlo y analizar racionalmente. Y lo hace para poder mantener su fe. Entonces, por ejemplo, un católico, cuando el tiempo de la Reforma le mostraban lo que decía la Biblia, cerraba los ojos, estaba actuando de forma irracional y con ceguera voluntaria, no quería oír. Y eso lo lleva a la ausencia de la realidad, incapacidad de conectarse con la realidad, con los hechos evidentes que muestran la existencia de una realidad distinta a la de su fe. Entonces, y estas palabras son importantes porque lo que Dios nos mostró, especialmente por medio de Elena, que no nos va a dar ninguna evidencia distinta de, ¿qué cosa? Las muestras evidentes en la palabra de Dios de lo que es la verdad. Ahora, el que quiere cerrar los ojos al testimonio claro y evidente de la palabra de Dios, no va a tener otra cosa. Pero Satanás sí le va a proporcionar. Y lo va a engañar. Ahora, y termina todo esto siempre en odio y persecución a los que piensan diferente, a los que no creen en su fe. Es decir, este fanatismo religioso se manifestó en el tiempo de la apostasía de Balaam, al comienzo del siglo IV, en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, a la que Jesús llama Jezabel, que para defender su nueva fe, definida en el Concilio de Nicea, se unió al Estado romano y empezó a perseguir y asesinar a los cristianos que no creían en su doctrina, a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. Al pueblo conocía a su Dios y se esforzó y actuó. Entonces, ese mismo fanatismo, ¿se volvería a repetir? Sí, Dios dice que sí. Ahora, ¿qué pasaba con los cristianos? ¿Eran fanáticos? ¿Eran también fanáticos los cristianos que prefirieron morir antes que negar su fe? Y a primera vista puede parecer que lo eran, pero no lo eran. Por su testimonio podemos darnos cuenta de que ellos proclamaban el Evangelio con pasión y defendían tenazmente su fe, que era para la salvación de sus hermanos, pero lo hacían con amor y en forma racional, ya que su fe no era ciega, estaba basada en la realidad, en hechos, que todos podían observar y comprobar racionalmente. Y ellos nunca odiaron ni persiguieron al que opinaba diferente. O sea, por eso las características del fanatismo religioso no se pueden aplicar a ellos. En ellos se vio el fruto de la verdadera fe, el fruto que se había visto en Jesús, y justamente ellos tenían la fe y el testimonio de Jesús. Y eso se tiene que volver a ver en la tierra. Eso es lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Y leemos en 1 Pedro 3, del 14 al 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice Pedro, bienaventurados sois, citando a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿era racional la esperanza y la fe de ellos? Sí. Y ellos podían dar una razón clara. ¿Cómo? Con la Biblia. Entonces, porque la fe de ellos era racional. Y como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el fundamento racional de la verdadera fe es la palabra de Dios. Y el que tiene la verdadera fe puede dar una razón clara de su fe por medio de la palabra de Dios. Y en Romanos 12, 1 y 2 leemos lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que a Dios le agrada. El culto racional. ¿De quién? Del que escudriña las Escrituras y comprueba cuál es la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, el culto racional y al que Dios le agrada es el del que conoce su voluntad. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios, como dice Juan, primera de Juan 5, 14 y 15, Dios contesta las oraciones del que conoce cuál es su voluntad y le pide justamente de acuerdo a su voluntad, porque eso es, dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, porque la voluntad de Dios es para nuestro bien. Entonces, conocer esa voluntad y pedirle de acuerdo a esa voluntad es habilitar a Dios para que haga con nosotros su voluntad y cumpla sus promesas. Y como leemos en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿qué cristiano es noble? El que hace lo que a Dios le agrada, que escudriña para ver si lo que le predican es verdad o no. A Dios no le agrada que aceptemos algo ciegamente, fanáticamente. La religión que a Dios le agrada es la del que justamente racionalmente escudriña su palabra para ver si lo que le están predicando es así o no es así. Ese es un cristiano fiel. Y por supuesto, los cristianos fieles siempre fueron perseguidos y van a ser perseguidos. Y los van a llamar herejes, pero tendrían que llamarlos cristianos como nobles, porque el que escudriña la Escritura es noble. Pero ¿qué pasó con el fanatismo? Al que tenía la Biblia lo quemaban vivo. Querían prohibirle leer la Biblia. Y al que decía que iba a basar su fe en la Biblia, lo quemaban vivo. Por eso Elena dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Ahora, si nosotros vemos en la historia, ¿qué vamos a encontrar? Hechos. Y a menos que seamos fanáticos, no tenemos que cerrar los ojos a los hechos, porque esos hechos son reales. Y el fanático está alejado de la realidad. Y si cerramos los ojos a los hechos reales, nos volvemos fanáticos. Y dice ya, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia de los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué? Porque ahora están siguiendo el mismo camino que siguió Roma en el tiempo de la apostasía. Y si nosotros entendemos cuál fue el camino que siguió Roma y vemos lo que están haciendo, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Y por supuesto, ahí vamos a ver cuál es la semilla de la cizaña que empezó a sembrarse y que dio fruto en Roma. Ahora, pero ¿podemos esperar racionalmente que la misma semilla dé un fruto diferente en nuestros días? Si vemos en la historia cuál es la semilla que se sembró, cuál es la bandera que elevaron los apóstatas, ¿podemos esperar que esa semilla, la doctrina de Jezabel, dé un fruto diferente en nuestros días? No, racionalmente no podemos esperar eso. Y Jesús dijo que va a dar la misma semilla. Entonces, por eso, cuando vemos en la historia cuál es esa semilla, esa doctrina, entonces, para desear que germine y crezca en nuestros corazones, esperando que dé un fruto diferente, tenemos que cerrar nuestros ojos, dejar de lado nuestro pensamiento racional y aferrarnos al fanatismo religioso. Y luego, cuando también veamos que empieza a dar el mismo fruto, volver a cerrar nuestros ojos. Y bueno, y se va a dar lo mismo. O sea, cuando vemos que alguien empieza una persecución contra su hermano, es porque esa semilla está dando fruto. Porque la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, pero esto quería mostrarles porque Elena habla de fanatismo. Entonces, para que entendamos, tengamos el contexto que es fanatismo. Y vamos a ver algunas cosas que dijo Elena que iban a pasar en el tiempo de nuestra prueba. O sea,
como ella dice, en este tiempo, Satanás trabajaría con todo su poder para impedir que el pueblo adventista se preparara. Buscaría justamente anticiparte al verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y generaría un falso reavivamiento para impedir el movimiento resultante del verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque el verdadero reavivamiento crearía un movimiento, y un movimiento es algo que guía a Dios, no los hombres. Y ese movimiento que Dios despertaría en la iglesia adventista iría creciendo, y su luz iría en crecimiento hasta que se transformara en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora ese movimiento empezaría cuando de vuelta se empezara a predicar en la iglesia adventista el mensaje del tercer ángel, que habría dejado de ser predicado. Estaba pensando que en el tiempo de la Reforma, justo en distintos países se fueron despertando distintas personas, más o menos al mismo tiempo, ¿viste? Claro. Entonces, ayer creo que estaba escuchando un poquito que ahora empezaba Diro al Mundo, y ellos estaban contando, como la chica contaba emocionada, que cuando hicieron en distintas reuniones, tanto en Estados Unidos o en otros lados, se encontraron con hermanos que estaban ávidos y que estaban estudiando las profecías, y se emocionaron mucho porque hasta un momento a veces uno piensa que son los únicos, ¿no? Y cuando te encontrás con otro, realmente es como que te motiva, te emociona y te motiva a decir, bueno, en otras partes hay otra gente que es sincera y que también está buscando, y no es casualidad que también se estén despertando. No, este es el tiempo. Entonces, lo que Dios nos dijo es que en el campo de Padre Familia, en nuestra iglesia, se habría sembrado la cizaña cuando nos despertáramos. Y cuando nos despertáramos, empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña. Ahora, para que el trigo crezca, necesita agua, lluvia. Cuando Jesús sembró la semilla del reino en el corazón de los discípulos, antes de ir al cielo, justamente después de resucitar, estuvo con ellos 40 días, ahí sembró la semilla del reino. Pues nosotros hablamos generalmente de lo que hizo Jesús en los 3 años y medio. Pero en esos 3 años y medio, el fruto del evangelismo de Jesús fue, digamos, nulo. ¿Quién se convirtió realmente? Nadie, ni los discípulos habían entendido. Ahora, porque el objetivo de Jesús, ¿cuál era? Él tenía que cumplir lo que había dicho la profecía y tenía que hablarles por parábolas. Entonces, ¿cuál fue el fruto del evangelismo de Jesús? Entonces uno dice, bueno, vamos a seguir el método de Jesús. Ahora, pero el método de Jesús tenemos que verlo. Después de Pentecostés, cuando les abrió los ojos a los discípulos y le empezó a explicar racionalmente la palabra, porque el método del evangelismo verdadero es sembrar la semilla. Pero hay que predicar la verdad que fue echada por tierra, y cuando esa verdad es entendida y la persona la recibe con gozo, y ahí puede germinar la semilla. Ahora, pero ahí empieza el tiempo de nuestra prueba, porque como Jesús dijo, siempre se repite lo mismo, una parte de la semilla sembrada junto al camino, donde pasan los hombres, donde pasan los siervos del príncipe de este mundo. Y la persona porque la tierra es el corazón, y la persona que está al lado del camino es la que se deja guiar por los hombres, y se la van a arrancar. Otra va a caer en pedregales, y esa persona la va a recibir con gozo. Pero cuando la recibe con gozo y empieza a germinar la plantita y a crecer, viene la persecución, porque esa persona es mandada a sembrar la semilla de trigo en otro corazón. Y frente a la persecución, algunos se van a volver atrás. Y cuando cae en medio de espinos, justamente esos son el engaño de las riquezas, como dice Jesús, y los afanes de este mundo, van a ahogar a la semilla. Esa persona no va a dejar que crezca. ¿Por qué? Porque en vez de empezar a recorrer el camino angosto, va a seguir con sus negocios y preocupado por las cosas de este mundo, y la semilla no va a germinar porque no va a andar en las pisadas de Jesús. Pero va a caer en buena tierra, y en esa buena tierra va a dar fruto. Va a germinar, va a crecer, va a tener espiga y va a dar fruto. Entonces, el verdadero evangelismo de Jesús lo empezó después de resucitar, cuando sembró la verdad en la mente de los discípulos. ¿Y los discípulos qué empezaron a hacer después? Empezaron a seguir las pisadas de Jesús, pero ¿cómo? A enseñar eso por los discípulos. ¿Qué sembraban? Lo que hacía la palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús le había hecho ver
que era el Evangelio, las promesas de Dios, ellos empezaron a predicar eso y sembraban esa semilla en el corazón de las personas. Y cuando la persona creía y comprobaba la palabra de Dios y deseaba que la promesa de Dios se cumpliera, pedía la lluvia temprana y la recibía. Ahora, eso es lo que tiene que volver a existir. Tenemos que llegar a sembrar la verdad, como dijo Jesús, el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y cuando una persona entiende la palabra y quiere y clama a Dios, y va a entrar al reino de Dios, va a ser hecho parte del reino de Dios. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Pero al mismo tiempo sabemos que en el campo de Padre Familia estaría sembrada otra semilla, la semilla cizaña. Pero Dios no permitiría que esa semilla germine hasta que fuera sembrada la de trigo y la persona tomara una decisión consciente, como lo dijo claramente Elena. Ahora, cuando la persona toma una decisión consciente y entra por la puerta ancha, y Satanás germina esa semilla, y cuando quiere conscientemente y le pide a Dios, puede entrar por la puerta estrecha, y ahí empiezan a crecer juntos el trigo y la cizaña. Ahora, ¿qué espíritu recibe el que entra por la puerta estrecha? El verdadero Espíritu Santo de la promesa. ¿Y a dónde entra? Al templo de Dios, al reino de Dios. Y el que recibe la falsa lluvia temprana, ¿a quién recibe? Y entra por la puerta ancha, ¿a dónde? A la sinagoga de Satanás. Y se hace habitación de demonios. Sí, sí. Entonces, a ver, bueno, Griselda me dio una idea. Vamos a ver un grafiquito que es muy ilustrativo. Es ilustrativo, por ahí nos sirve. Es este. Para verlo gráficamente y después vamos a ver las citas de Elena. Algunos capaz que ya lo vieron todo esto, pero sirve para repasarlo. Es algo importante. Sí. A ver si aparece. Caliente, ya le pongo. Tengo muchas cosas cargadas. Tengo que reiniciarlas. Ahí apareció. Ahora, desde que Jesús empezó a predicar, solo hubo una puerta. Y por esa puerta entraba el reino de Dios. Había un solo Jesús, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Y el que entraba al reino de Dios era hecho parte del templo de Dios. Y su objetivo era llegar a ser parte de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y simbólicamente Jesús explicó al reino de Dios, y Dios lo explicó en todo el Antiguo Testamento, como que iba a ser una ciudad sentada sobre el monte de Sión. O sea, el reino de Dios es un monte, simbólicamente, como los reinos de Satanás son montes, o cinta de ramera, pero sobre el monte de Dios se asienta la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y ese es el monte de Sión. Y cuando alguien quiere ir a ese lugar, hay un camino. Pero para entrar al reino de Dios hay una puerta, porque el reino de Dios no es de este mundo. Pero cuando Jesús empezó a predicar el reino de los cielos acercado, lo que dijo es que Dios iba a establecer su reino en este mundo. ¿En quién? En el que quisiera. Y hay una puerta, por la única puerta que se puede entrar a ese templo, que es la puerta estrecha. Se entra al reino de Dios. Y cuando uno entra por esa puerta, hay un camino angosto que llega hasta la cima del monte Sión. Y el que llega al final del camino, como Dios le mostró a Elena, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y como leemos en Juan 12, 23 a 24, para entrar al reino de Dios, uno tiene que conocer el Evangelio, se tiene que sembrar la semilla del reino en el corazón de uno, para que esa semilla germine. Pero esa semilla es el verdadero Jesús. Jesús es la verdadera puerta, es el camino, y también es la semilla, como él mismo lo dijo. En Juan 12, 23 a 24, Jesús dijo esto. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, o sea, él, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, o sea, la primer piedra del templo de Jehová, el ejemplo de piedra viva, porque era el templo de Jehová, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿quién? Él, el Hijo del Hombre, Jesús. El grano de trigo lleva mucho fruto, porque Él es el trigo. Es el grano de trigo que tiene que ser sembrado en nuestros corazones, el verdadero Jesús. Y después aparece otro grano, que es el grano del falso trigo, que es el falso Jesús. Es el que creó Roma. Pero
Ahora, el que realmente conoce el Evangelio y fue sembrado el grano de trigo en su corazón, cuando recibe la lluvia temprana, esa lluvia hace que germine y esa persona entra por las puertas estrechas al reino de Dios y empieza a recorrer ese camino angosto. Y la plantita de trigo que germinó va creciendo. El primero es una gramilla, después va creciendo hasta que finalmente tiene espiga. Y ese es justamente el fruto de la obra del Espíritu de Dios, como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el que nace de Dios, en su corazón nace una plantita que empieza a crecer, hasta que esa plantita tiene fruto, y en el corazón esa persona tiene el amor de Cristo, y llega a la altura, justamente alcanza la estatura de Cristo, porque esa es la obra de Dios, para que todos sean semejantes al primogénito entre muchos hermanos y estén con Jesús en la cima del monte Sión. Y este es el reino de Dios, y este es el camino que recorría la iglesia primitiva. Y todos los cristianos conocían la verdad, escuchaban el verdadero evangelio, nacían de Dios y empezaban a recorrer ese camino. ¿Y el destino cuál era? Alcanzar la estatura de Cristo, o sea, que Cristo crezca en nosotros, o sea, simbólicamente, hasta que nosotros seamos como Cristo. Y en ese camino había que comer pan sin levadura, había que comer al verdadero Jesús, un cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas, porque el que recorría ese camino sería perseguido como Jesús fue perseguido. Y como le dijo Jesús al ángel de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque ese era el camino del testimonio. Y ahí, por recorrer ese camino, justamente hubo mártires. Por eso ese camino estuvo, como Dios le mostró a Elena White en el sueño donde vio el pueblo adventista recorriendo ese camino. Iban a llegar a una parte donde el muro blanco estaba manchado con sangre. Pero ¿qué pasó? Vino la apostasía y se manifestó el hombre de pecado, ¿no? Como dice segunda de Tesalonicenses 2:9-4, Jesús no iba a venir sino que se tenía que cumplir la profecía, y antes iba a venir la apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se siente el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y este apóstata salió al reino de Dios, porque eran personas, los apóstatas que apostataron en la persecución de Diocleciano, que habían entrado al reino de Dios y estaban recorriendo el camino angosto, y eran parte del pueblo que conocía a su Dios, y apostataron para salvar la vida, y después fueron seducidos por Constantino y hicieron la obra de Balaam. Ayudaron al rey enemigo a preparar el alimento que tendría que darle al pueblo de Dios para engañarlo, y hacerlo entrar por otra puerta a la Gran Babilonia, al reino del dragón, al sinagoga de Satanás, que es habitación de demonios. Y como leemos en Daniel 11:31-39, y se levantarán de su parte, o sea, de parte del rey enemigo, tropas, y esa es la Iglesia Católica, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación asoladora, que Jesús dijo va a aparecer después que preguemos fuerte pregón. O sea, está hablando de el anticristo, Satanás, el falso Jesús, la puerta ancha, la semilla de la cizaña. Con lisonjas, dice, seducirá a los violadores del pacto, porque había violadores del pacto y los sedujo. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, o sea, ese pueblo que está recorriendo el camino angosto, instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad de despojos, hasta el tiempo determinado, porque Dios los iba a sostener. A la iglesia del desierto le iba a sostener por 1260 años hasta el fin del siglo XIII, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada en 1798. Porque lo determinado se cumplirá. ¿Y a quién adoraría este papa? Del Dios sus padres, dice, no hará caso, ni el amor de las mujeres, porque se hizo célibe. Y por eso Dios llama a esa ciudad Babilonia, Sodoma y Egipto. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá más, honrará en su lugar
en lugar del Dios de sus padres, porque es un apóstata, al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, al dragón. Y justamente adoraría a un Dios ajeno. Ahora, pero para adorarlo y hacerse pasar por la iglesia de Cristo, tenía que disfrazarlo de Cristo. Y lo disfrazó, y ahí apareció la puerta ancha. Y el camino espacioso, que lleva a conocer las profundidades de Satanás, porque lleva a lo profundo del abismo. Y lleva a la perdición, al abismo. El príncipe del abismo. Y acá tenemos lo que dice el Papa, dice. Y el Papa dice, la puerta es siempre Jesús. Esto es uno de los primeros sermones de este Papa, donde predicó que Jesús es la puerta para entrar al reino de Dios. Asegura el Papa. Ese es lo que dice el link de Hace y Prensa, del Vaticano. La puerta es siempre Jesús. Y quien entra por esa puerta no se equivoca. Jesús no solo es la puerta, es la senda, el camino, y lo tiene claro. Ahora, pero hay dos Jesús, hay dos puertas y dos sendas. Hay muchos senderos, algunos parecen más ventajosos para llegar, pero son engañosos, son falsos, señaló. Y terminó diciendo el Papa, abre, Señor, que quiero entrar por esta puerta, no por esa otra. Ahora, entren por esta, no por la otra. Él sabe que hay otra puerta, que hay dos puertas. Y él quiere que todos entren por la puerta por la que él entró. Y esa puerta es el Jesús de Constantino, es el sol, es el Dios de Babilonia, es Baal. Y ahí él está adorando. Y cuando alguien entra por esa puerta, es porque recibe una falsa lluvia, bebe de las aguas profundas, recibe al falso Espíritu Santo, que son espíritus demonios, y hace germinar grano y cizaña, y recorre ese camino hasta que no llega a la altura de Cristo, sino a las profundidades de Satanás, porque es distinto. Una cosa es llegar a alcanzar la estatura de Cristo, y otro, llegar a las profundidades de Satanás, porque hasta ahí se llega. Y como dice Elena, en primeros escritos la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. O sea, a Satanás llamaban Jesús, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Pues cuando nosotros viéramos cuáles son los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, y cuando viéramos en la historia cuál es la bandera negra de los paganos, cuál es la doctrina de Jezabel, y ahí ya está claro, racionalmente no puede negar uno eso. El Jesús de la Trinidad, el Cristo niceno, es la puerta ancha, porque ese es el que llevó al Papa a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 a buscar el poder del Imperio Romano para perseguir y asesinar a sus hermanos. Y estos que lo hicieron habían sido cristianos que apostataron, porque habían sido parte de la verdadera Iglesia de Cristo y apostataron durante la persecución de Diocleciano. Y otros que se unieron a ellos no habían sido cristianos, nunca habían sido cristianos. Por ejemplo, Jerónimo Estridón nunca había sido cristiano. Después, por inconveniencia política, se unió a la religión oficial del Estado romano. El que llaman San Agustín tampoco era cristiano, era pagano. Los dos eran paganos, pero se unieron a esa organización para defenderla por el poder. Pero, en cambio, el Papa, el obispo de Roma, era un apóstata que había sido cristiano. Y como dice la profecía, Daniel 8, 11 y 12, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra, porque persiguió hasta asesinar al pueblo de Dios, y echó por tierra la verdad. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Lo asesinó, porque quería asesinar a todo el que estuviera recorriendo ese camino, al pueblo que conociera a su Dios, y quería esconder la puerta, echar por tierra la verdad, y que nadie la conociera, para que quedara una sola iglesia, una sola puerta y un solo camino. Y ese conocimiento se perdió. Eso es lo que anuncia la profecía, se perdería. Entonces, ¿quién entraría por esa puerta después de que se perdió el conocimiento de la verdad? Nadie. En el tiempo de Sardis, Jesús le dice al pueblo que quedó cautivo en Babilonia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto, porque tenía nombre cristiano, pero no conocía al verdadero Jesús, al que es el camino, la verdad y la vida. Estaba muerto. Y cuando la iglesia de Reforma sale de Babilonia buscando la verdad, y la iglesia de Reforma sale de Babilonia porque Lutero encuentra la Biblia y esa Biblia empieza a ser impresa y empieza a dársela al pueblo de Dios, y por hacer esa obra empieza a quemar vivos al que empieza a repartir la Biblia.
esa iglesia empieza a recorrer el camino de la reforma, buscando conocer la verdad. Y va recuperando uno a uno, justamente, partes del conocimiento de la verdad. Y esa es la iglesia de Filadelfia, la que tiene la palabra de Dios, como es Jesús. Jesús le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, no hiciste lo que hizo Balaam, que negó mi nombre para unirse a los paganos. Porque Balaam es uno de los que levantaba la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, y la rió para levantar la bandera negra. Pero el ángel de Filadelfia, que sale a Babilonia, no conoce la verdad, pero lo está buscando. Y Jesús dice, esa puerta está abierta, la vas a encontrar. Y cuando entres por esa puerta, vas a empezar a recorrer ese camino. Y como leemos en Apocalipsis 3:12, Jesús le dice al ángel de Filadelfia, el que venciere, justamente el que encuentre la puerta, entre por ese, recorre el camino angosto, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Yo voy a reedificar ese templo. Ese templo va a ser reedificado. Va a volver a ver un pueblo que sea parte del templo de Dios. Y nunca más saldré allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, eso va a pasar, es una profecía. Roma no lo puede impedir. Pero por supuesto, levantó una persecución contra la Iglesia de Reforma, y en Europa solo mató y quemó vivos a 30 millones de cristianos. Pero la Iglesia triunfante es la que va a encontrar la puerta, porque la última generación de la Iglesia adventista, Dios le dijo a Elena que sería encontrar esa puerta, y se produciría el revivimiento de la verdadera piedad de la Iglesia primitiva. Y ahí el pueblo de Dios empezaría a recorrer ese camino, como el Dios le mostró a Elena en su primera visión. Y al final del camino estaba la ciudad de Dios, y los sellados serían los que lleguen al final del camino. Y como leemos en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que alcanzar la estatura de Cristo, tienen que recorrer todo el camino y llegar a cima del monte Sión. Y eso es lo que van a hacer los 144.000. Pero, ¿qué pasaría? Y Satanás sabe eso, que en 1844 quedó una sola iglesia, y tienen que impedir que eso pase. Y vendría al campo de padre familia, sembraría la cizaña, y la puerta ancha del camino espacioso para que nosotros empecemos a andar por ese. Entonces nosotros tendríamos que decidir por cuál de las dos puertas entramos. Y Jesús nos dice claramente, entren por la puerta estrecha, no entren por la puerta ancha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero ¿qué va a pasar? Tristemente, muchos adventistas van a entrar por esa puerta. Y justamente por haber entrado por esa puerta se van a manifestar en la iglesia adventista las cosas que Dios le dijo a Elena White que van a pasar. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque el ángel de la Odisea, al despertarse, tiene que buscarla. Porque por la obra de los lobos nos habrían llevado de vuelta mientras dormíamos cerca de Babilonia. Porque habrían entrado y habrían sembrado la semilla de la cizaña y nos habrían puesto frente a esa puerta para que entremos por esa, caiga el falso Espíritu Santo, se produzca el falso revelamiento y en nuestro corazón germine la semilla de la cizaña. Y por eso Dios le mostró a Elena en la visión de los dos caminos, que esos muchos adventistas iban a andar por el mismo camino, adorando al mismo Jesús. ¿Con quiénes? Con los miembros de las iglesias caídas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Jesús nos dice, guardaos a los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Dónde están los lobos? Acá están, en la iglesia adventista. ¿De qué están vestidos? De adventistas, de ministros adventistas. Ahora, y están despiertos. Pero el ángel de la Odisea estaría ciego. Y tanto los ministros adventistas, que no son lobos, y nosotros, todos tendríamos los ojos cerrados, todos estaríamos ciegos. Y a la iglesia habría abominaciones a causa de los lobos. Y como leemos en Ezequiel 8, 15 al 16. Y esta profecía se iba a cumplir acá, en la iglesia adventista. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Dónde? En medio de Jerusalén. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová.
entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, donde va el pueblo de Dios a adorar. Dice, estarían los 25 varones, pero ahora no estarían haciendo ellos adorando y haciendo que el pueblo adore a Jehová, sino le habrían dado la espalda a Jehová y sus rostros hacia el oeste, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que cumplirse la profecía. ¿Y cuál es el sol? Es el dios de Babilonia, el Jesús del Papa, es el Jesús de los lobos, es el dios de los lobos. Y estaría en medio de la iglesia adventista. ¿Cuál? Este, el que adora al Papa. El mismo Jesús, la misma doctrina, la misma imagen. Y nuestros varones ancianos estarían adorando al sol. Y como leemos en Ezequiel 9, 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, no en Babilonia, por medio de la iglesia remanente, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, esto tenía que pasar. Ahora, ¿qué va a pasar en nuestra iglesia? Al mismo tiempo que algunos empiezan a entrar por la puerta estrecha, otros por la puerta ancha. Y lo que Dios le mostró a Anahuay es el fruto que van a dar los espíritus demonios en los que entren por la puerta ancha. Porque el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva nos llevaría a entrar por la puerta estrecha, porque se sembraría la verdadera semilla y Dios haría germinar esa semilla. Pero el falso reavivamiento es para que recibamos al falso Espíritu Santo y nos hagamos habilitación de demonios. Y Jesús fue claro, muchos adventistas van a entrar por la puerta ancha y se va a empezar a ver el fruto del trigo y la cizaña. Porque cuando sean separados del trigo y la cizaña van a no solamente haber germinado, sino habrá crecido y tendrá fruto. Y el trigo también. Ahora, y todo eso tiene que dar en la iglesia adventista. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, al final, en la iglesia adventista, muchos, como dice Jesús, van a entrar por la puerta ancha. Y van a llegar a conocer las profundidades de Satanás, van a ver de las aguas profundas y van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y pocos van a encontrar la puerta estrecha, recorrer el camino angosto y llegar a ser parte de la ciudad de Dios, y van a estar con Jesús en la cima del monte Sión. Y muchos van a hacer trigo y otros cizaña. Ese es el tema. Pocos van a hacer trigo y muchos cizaña. Entonces, la advertencia de Dios es clara, y por medio de Elena se nos mostró lo que va a pasar. En cambio, cuando llegue el tiempo de fuerte pregón, una gran multitud, por el testimonio de 144.000, va a entrar por la puerta estrecha. Pero ahí no la van a tener que buscar, porque el fuerte pregón, el que tiene evangelio eterno, el que conoce la puerta estrecha, el camino angosto, se lo va a predicar con gran poder. Y le va a mostrar justamente cuál es la otra puerta del otro camino, para que no entre por ella. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, porque nosotros tenemos que predicar ese evangelio del reino. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la obra de Dios en el que nace Dios? Para transformarlo y que llegue a alcanzar la estatura de Cristo y ser hecho parte del templo de Dios y columna del templo de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa cuando viene el fin? Y Dios le permitirá a Satanás, al Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso, y es la semilla de la cizaña, aparecer delante de sus seguidores para que ellos lo adoren y se postren ante él. Pero Jesús nos dijo, bueno, esa es la señal de que terminó el tiempo de gracia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a Daniel entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ya está. Terminó la batalla de Armagedón, todo el mundo tiene sello de Dios, la marca de la bestia, y huyan de las ciudades y de todos los pueblos, porque van a caer las plagas sobre los impíos. ¿Ves? Y ahí viene ¿quién? Satanás. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros, página 62, y está en el evento de los últimos días, página 162.
en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Eso ocurre en la sexta plaga, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, ¿quién viene primero? Viene Satanás. ¿Y qué está haciendo ese pueblo que entró por la puerta ancha? Lo está esperando. ¿Y qué están predicando? Están predicando la venida de ese Jesús. Porque la bestia, el falso profeta, le van a preparar el camino. Y los adventistas impíos, los muchos adventistas que entren por esa puerta, van a seguir adorando a la puerta ancha hasta que venga y se van a postrar ante él y lo van a adorar. Y por eso al pueblo adventista hay que predicarle el mensaje del tercer ángel ahora, para que vea lo que está pasando y no adore al Jesús de Roma y del falso profeta, porque ese no es Jesús, ese es Satanás. Y finalmente, después de que caigan todas las plagas, se produce la segunda venida, como dijo Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso va a pasar. Ahora, pero nosotros tenemos que conocerlo antes, y el pueblo que está en Babilonia también. Y como dice la profecía de Isaías 25:9, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Ahora, ¿por qué se va a decir esto? Porque eso lo predicó el pueblo adventista en el fuerte pregón a los otros, para que no adoren al ídolo, que adoren solamente al Creador, a Jehová, porque el verdadero Jesús es Jehová. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, por predicar ese nombre, como es Jesús en Mateo 24, nos van a perseguir, porque ellos están predicando que está uniendo a la Gran Babilonia, diciendo qué cosa, que todos los dioses de la Gran Babilonia se trata del mismo Dios, que se manifiesta de diferentes modos, pero la bestia, el falso profeta, Jezabel, el Jesús que adora, es el dragón. Y por eso es verdad lo que dicen. Todas las rameras adoran al mismo Dios, al dragón, de acuerdo a diferentes tradiciones, incluyendo la tradición cristiana. Pero es verdad, adoran al mismo Dios, al dragón, a ese Dios, entre comillas, que se levantó en el cielo en contra de Jehová. Pero el verdadero pueblo de Dios adora al verdadero Jesús y va a elevar la bandera de un blanco puro que diga pureza y santidad a Jehová. Entonces, pero lo que vamos a ver ahora es lo que pasa cuando los muchos adventistas empiezan a entrar por la puerta ancha. Y Jesús dice que esos muchos, cuando Él venga, le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre profeticé. Señor, me hablaste, me encontré con vos en las solas con Jesús. Me diste un mensaje para mi compañero, se lo di, se sorprendió. Y era verdad. Y me hablaste. Y profeticé en tu nombre. A ver, eché fuera de demonios en tu nombre. Me diste poder. E incluso hice milagros en tu nombre, invocando el nombre de Jesús. Ahora, ¿pero qué nombre iba a invocar el pueblo de Dios? El nombre de Jehová. Como dice Joel 2:32, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Jesús, como lo escribe Elena del Terciado, invocaba el nombre de Jehová. Entonces, siempre que necesitaba ayuda, invocaba el nombre de Jehová, porque invocaba el nombre de su Padre y su propio nombre. Ahora vamos a ver, ¿se entendió esto? Porque vamos a ver ahora si se entendió. Sí, yo por lo menos lo entendí. Vale. Hay eco. Bueno, entonces, vamos a ver entonces ahora lo que Dios le mostró a Elena que pasaría en el tiempo a nuestra prueba. Y justamente el objetivo de Satanás es hacernos entrar por la puerta ancha
Y Dios nos dejó una clara advertencia sobre el modo en que Satanás estaría trabajando en este tiempo, para que ninguna virgen sensata, ningún hombre prudente pudiera ser engañado, y el que escuchara y guardara estas palabras llegara a ser parte de los vencedores que recibirían el sello de Dios. Como leemos el segundo tomo, Mensajes Selectos, página 12. La Iglesia Adventista aparece en la profecía en un escenario de conflicto, porque Satanás, el dragón, lleva a cabo una guerra sin cuartel contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. El gran adversario sabe que si logra descarriar y confundir a los adventistas, frustrará el propósito de Dios. Porque Dios depende de qué? Justamente de nosotros, de que haya una generación que tenga hambre y justicia, que lea, oiga y guarde las palabras profecías. Ahora, pero ¿a qué nos llevaría Satanás, como dice Elena? A creer una mentira. Y como resultado de eso, como leemos en Evento de los Últimos Días, página 181, ella dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. ¿Y cuál es la bandera de Satanás? La que elevó Roma. O sea, que se ponen debajo de la misma bandera que Roma y el falso profeta. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y justamente ese es el tema. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Por eso tenemos que personalmente estudiar las Escrituras, porque los lobos no nos van a enseñar la verdad. Solo los que hayan estudiado diligentemente serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán a quién: al engañador, a la puerta ancha, a la semilla cizaña, el camino espacioso, bajo su disfraz. O sea, van a descubrir a Satanás y por supuesto no lo van a adorar. El tiempo de prueba llegará para todos, por medio de la tentación. Fíjate, está hablando del tiempo de prueba. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, por medio de la tentación, porque Dios le permitirá a Satanás tentarnos como tentó a Jesús, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos, porque Dios nos está advirtiendo. Satanás va a poder afectar nuestros sentidos como pudo afectar los sentidos de Jesús. Él lo pudo tomar en los brazos y llevarlo al pináculo del templo. Después le pudo echar a un monte alto y mostrarle todos los reinos del mundo. Le dio una visión. Y con nosotros puede hacer lo mismo. Ahora, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en lo que sentimos, no en los sentidos, no en las cosas que Satanás puede hacer. Porque Dios le va a permitir que nos tiente, justamente afectando a nuestros sentidos. Y leemos en Primeros Escritos, página 118. Dice Elena: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Ahora, ¿por qué? Porque la Iglesia Adventista se habría sembrado cizaña y tendría que sembrarse el trigo. Ahora, de la respuesta nuestra a ese mensaje que nos muestra cuál es el trigo y cuál es la cizaña, depende si vamos a hacer trigo o cizaña, si vamos a entrar por la puerta estrecha o la puerta ancha. Y como Dios se lo mostró claramente, Ezequiel 8:9 se cumple la Iglesia Adventista, especialmente en la obra final de la Iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000. ¿Qué va a pasar? Sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios, porque van a abrir los ojos, el pueblo de Dios va a abrir los ojos y va a ver lo que está pasando en la Iglesia. Y los sellados son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen, ¿dónde? En Jerusalén, en medio de Jerusalén, en la Iglesia. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo de prueba? Y esto es importante que lo conozcamos para no ser engañados. Dios nos advirtió que Satanás produciría un falso reavivamiento en la Iglesia Adventista, anticipándose al verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, para impedir el movimiento resultante del reavivamiento del pueblo adventista, y lograría engañar con los milagros, señales y prodigios que harían sus siervos, el primero los lobos vestidos de oveja y después todos los que entraran por la puerta ancha, a muchos adventistas del séptimo día, porque el que entrara por la puerta ancha haría lo mismo que los lobos, y lo que va a hacer el falso profeta en tiempo de angustia. Por eso Jesús los llama hacedores de maldad.
Y Jesús en Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y profetizaron, sí. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, y en el nombre de Jesús hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Por qué? Le dije que busque la puerta estrecha y no la buscaron. Y entraron por la puerta ancha. El que conocieron es al falso Jesús, al anticristo, a Satanás. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque recorrieron ese camino angosto que lleva a la perdición, y se hicieron hijos del padre de maldad. Y esas señales y prodigios lo hicieron para engañar a sus hermanos. Como en tiempo de angustia lo va a hacer el falso profeta. Y dice Elena: se me ha dedicado que os señalar estos pasajes. Y el capítulo 7 Mateo, Dios le dijo: mira, esta advertencia del Sermón del Monte es para el pueblo adventista. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestar atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras, si las hace, para que no entremos por la puerta. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron contra aquella casa. Ahora esta lluvia son los espíritus de demonios, la falsa lluvia, el falso río. Y soplaron vientos y combatieron contra aquella casa. Y no cayó. Y esto ocurriría en tiempo de nuestra prueba, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron ímpetu en aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y por eso la advertencia de Dios para el pueblo adventista es clara. Muchas casas que ahora se creen seguras caerán. ¿Cuántas? Muchos saben en ti. Ahora, porque ¿sobre qué están edificadas? No sobre la roca, porque no buscaron y no encontraron la puerta estrecha. Entonces todas las casas del ángel de la Odisea están construidas sobre la arena, porque el fundamento del ángel de la Odisea es la arena. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 496, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, Dios no pudo habitar más ahí. ¿Y qué se hizo? Habitación de demonios. Pero eso Satanás buscaría hacerlo justamente nuevamente en medio de la iglesia adventista. Y en el conflicto de los siglos, página 517, leemos lo siguiente: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, o sea, antes que empiece el tiempo de angustia, habrá, ¿dónde? Entre el pueblo del Señor, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Por qué? Porque ese pueblo encontraría la verdad, completaría la obra de reforma, encontraría la puerta estrecha y empezaría a entrar por esa puerta y a recorrer el camino angosto, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Pero ella después agrega esto: el enemigo de las almas desea impedir esta obra, que haya ese reavivamiento, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, porque este reavivamiento va a hacer que el pueblo adventista se empiece a mover de nuevo, y va a haber un movimiento que va a terminar con fuerte pregón. Tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Y qué va a hacer? Justamente va a crear el falso reavivamiento y va a tratar de hacer descender lluvia, la falsa lluvia. Pero va a ser lo mismo que pasa en las iglesias, digamos, que no son cristianas, o sea, tienen nombre de cristianas, pero son las iglesias caídas. Como en esas iglesias, dice, ya hay una agitación emotiva, mezcla lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido, porque los que entran por la puerta ancha van a ser seducidos a la luz de la palabra de Dios. Fíjense, por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Y la próxima cita, ella dice: en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo, porque va a usar toda su artillería con el pueblo de Dios. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios. O sea, buscará que en la iglesia adventista pase lo mismo que en Roma y las iglesias caídas, a interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Buscará impedir que la luz del clamor de medianoche ilumine el camino hacia Dios. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Por eso el pueblo adventista estaría sin profecía.
Y la próxima cita es muy interesante. Ella dice, si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo, algo que creó Satanás. Su objetivo será restar toda importancia a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, o sea, mediante estos hombres que exaltan esa ciencia, procurará anular la ley de Dios. Se efectuarán grandes milagros. Fíjense, ¿dónde? En la iglesia adventista, ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. ¿Cuál es esta ciencia? Y la próxima cita está en conflicto, página 578. Esa ciencia ya se está manifestando. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. ¿Y quién produce esos milagros del espiritismo? Los espíritus de demonios. Entonces, cuando se mete en nuestros colegios o en nuestra publicación para los adultos o a los niños, cosas espiritistas, se lo está preparando para esto, para que busquen cosas fantasiosas, emociones, ver milagros. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo. Fíjense, ¿para qué hay que leer la Biblia? Orando. ¿Para qué? Para comprender la verdad, para completar la reforma. No serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Ahora, el que cree en una doctrina falsa es presa fácil para la seducción. El que comprende la palabra de Dios y prueba las doctrinas y se deshace los errores, no puede ser seducido. Y la próxima cita está en el evento de los últimos días, página 175. Ahora, fíjense que todo esto se tiene que cumplir en la iglesia adventista. Ella dice, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros, algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores. O sea, si alguien es seducido, Satanás lo usa para seducir a otros, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. ¿Qué? Ustedes, si tienen una pregunta, me paran cuando quieran. Ahora, y estas citas, el pueblo no las conoce, pero es importante que lo entienda. La próxima está en la página, en Eventos de los Últimos Días, página 171 o 170. No sé, ahí tengo un doble número cuando la copié. Ahora, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales, dice Elena, Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. ¿A dónde? Ya sabemos que en el fuerte pregón el falso profeta hará caer fuego del cielo, pero Elena se está refiriendo a otras cosas. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas. Y muchos van a creer que es una obra de Dios. Ahora, ¿y a quién le van a orar? Justamente estos que hagan milagros. Y la gente va a creer que ese es el Dios verdadero, porque este es un falso profeta. Lo mismo pasa en el tiempo de angustia. O sea, Elías oró y Dios actuó, pero ahora nos advierte que el falso profeta, que se hace pasar por Elías y que le prepara el camino a Jesús, pero se lo que prepara el falso, va a poder acercar fuego al cielo, y en la iglesia adventista también. Así que nosotros no tenemos que creer a los milagros, porque estas pruebas, justamente estas obras maravillosas, van a poner a prueba a los adventistas. Y la próxima cita, ella dice, algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. ¿Y qué va a pasar? Los enfermos sanarán ante nosotros. Vamos a verlo. Ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Y quién los va a hacer? Satanás. Ahora, ¿y cuándo va a empezar a hacer cada vez más milagros? Cuando vea que el pueblo de Dios empieza a despertarse, y para atraparlo, para seducirlo, va a empezar a hacer esto, y sabe que Dios le va a permitir hacerlo. Y dice Elena, la próxima cita,
que está en el Evento de los Últimos Días, página 173. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones, están dispuestos, en vistas de estas manifestaciones, a excusar su descuido a la ley de Dios. Poner una piña primero abajo y después arriba. Pero tenés que aclarar que en el último tiempo sí va a haber milagros. Que eso... No, pero estamos hablando del tiempo de nuestra prueba. No, pero porque hay gente que después lo mismo mezcla eso, y entonces como se dice que va a haber milagros. Ya vamos a ver ahora después lo que Dios dice que Él va a hacer y lo que no va a hacer. Estamos viendo lo que Satanás va a hacer. Entonces, pero Dios no nos va a confundir, y es claro. Entonces después vamos a ver cómo le dijo Él que va a actuar Elena en el tiempo de nuestra prueba para que ninguno sea engañado. Y dice Elena, si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios. Entonces fíjense, va a haber personas que van a estar adorando no al Dios verdadero, y van a tener poder, y van a estar violando la ley de Dios, pero van a tener poder. Entonces excusan su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo. Aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Y cómo lo descubrimos? Por la palabra de Dios. Y hay muchas personas que creen que tienen poder. Entonces, Dios lo está guiando. Y hay algunos que en la iglesia adventista no están guardando los mandamientos de Dios. Y es evidente que los violan, pero tienen poder. Y son conocidos, y tienen poder. Ahora, y excusan el descuido de la ley de Dios. Y le dicen, si alguien le dice algo de eso, le dicen, ¿qué le responden? Sos un fariseo. Ahora, si el Espíritu Santo me guía y me da poder para hacer algo, sos un fariseo. Así responde. Pero nosotros tenemos que molestar a nuestros hermanos. Si alguien tiene poder para hacer milagros, y es un tema muy delicado, porque vamos a ver por qué. Porque va a ser el poder obrador de milagros del gran engañador. Porque, a ver, me adelanto, como dijo Griselda recién. Poné un pedacito de papel y soplalo, y se prende. Elena, Dios le dijo a Elena, le mostró a Elena que como Satanás va a hacer esta obra, él, en el tiempo de nuestra prueba, no va a hacer ningún tipo de milagro. Porque si no, ¿cómo podríamos diferenciar la obra de Satanás de la de Dios? Entonces, el que va a estar haciendo esas señales y milagros para engañarnos es Satanás. La próxima cita está anunciado a todas las gentes, página 223. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos, hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso Jesús nos dijo cuando venga Satanás, no vayamos, porque si vamos a la presencia de Satanás, él va a ejercer poder sobre todos los que están ahí. Y ahora nos dice que no vayamos, por ejemplo, a ver al Papa. Pero mucha gente va y se queda maravillada por lo que siente. Dice, y se siente que está en la presencia de Dios, pero no es Dios. Entonces, muchos, dice Elena, tratan con ellos, evangélicas, pentecostales, escuchar a un pastor o a unirse con la gente que sabemos que no es guiada por el Espíritu de Dios, sino su habitación de demonios. Pero muchos, dice ella, tratan con ellos por simple curiosidad. Pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Ahora eso es lo que está pasando en los a solas con Jesús, porque nuestros jóvenes van ahí y se encuentran con ese poder. Ahora, pero no es Jesús el que actúa ahí, son los demonios, y quedan atrapados. Y ese Jesús supuestamente les habla, les da mensajes a uno para el otro, y estos chicos van y se lo cuentan al otro, y el otro se maravilla, ¿y cómo sabes esto? Me lo dijo Jesús, y me dio este mensaje para vos. Y eso está pasando en la iglesia adventista. Y bueno, ¿y por qué sabemos que eso no viene de Dios? Porque claramente Dios nos advirtió que esto lo va a hacer Satanás y no lo va a hacer él. Ahora, y el que va ahí, porque muchos van a esos lugares porque le cuentan los que pasan, para ver qué pasa, pero quedan atrapados y no pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas
no tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones, la palabra de Dios y de su espíritu. Ahora, si Dios dice no vaya y la persona va, y Dios no lo puede proteger. Y la próxima cita está en Primeros Escritos, página 77, dice Elena. He visto a menudo que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo y que en muchos ánimos el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos en el fuego del espiritismo. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad. Pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañador del espiritismo, porque el espiritismo estaría en la iglesia adventista y estarían seduciendo a muchos los lobos con eso. Pero todos los adventistas van a escuchar justamente y van a ser puestos frente a la luz de la verdad. Pero a los que fueron seducidos, ¿no?, como dice Elena, les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo. Pero pueden. ¿Cómo pueden? Cuando escucha la verdad tiene que apartarse totalmente y enseguida de eso. Los tales, dice, deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre y nunca más volver. ¿Pueden escapar del poder de los demonios? Sí. Cuando escuchan la verdad, deben confesar cabalmente sus errores, pedir perdón a Dios y dejarlos para siempre y aferrarse de Dios. ¿Se puede? Sí. ¿Es difícil? Es difícil. El que ha sido seducido es muy difícil arrancarlo en las manos de Satanás, pero Dios puede. Si la persona realmente confiesa sus errores y los deja para siempre y se aparta de eso. Y la próxima cita es lo que Dios le mostró a Elena en una visión que estaría pasando en la iglesia adventista. Y dice ella, vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. O sea, Satanás obra por medio de ¿quién? Por medio de personas que estarían en la iglesia adventista. Actuaba por intermedio de ministros, o sea, de pastores adventistas. Y cuidado con esto, Dios se lo mostró a Elena, que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer a la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes. Entonces, fíjense, son pastores adventistas que predican y oran desde el púlpito y tienen poder. Y a estos se los pone generalmente como evangelistas, los que tienen más poder. Algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes. ¿Y dónde ocurriría eso? ¿Dónde Satanás usaría su poder? En la iglesia adventista, desde el púlpito de la iglesia adventista. Y por su intermedio, en la gente. Entonces Satanás le daba por estos agentes y por medio de ellos llegaba a las personas. Mientras predicaban, oraban y confesaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad, habían rechazado la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, y como ella lo cuenta en otras partes, se habían unido a las iglesias caídas, y habían rechazado la verdad presente, se valían del mesmerismo, del espiritismo para ganar adherentes. Y la gente se regocijaba en esta influencia, porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Ahora, y esto está pasando y tiene que pasar cada vez más. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Ahora, ¿por qué tendría este poder? Porque como Dios dice en Ezequiel 8, estarían adorando al sol. ¿A quién? Al Dios de Roma. ¿Y quién les daría poder? El dragón, el que le dio su trono, su poder y su autoridad a quién? Al Papa. Porque estarían adorando al Dios del Papa. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosas sin valor. Algunos de estos agentes de Satanás. ¿Y qué son estos agentes de Satanás? Ministros adventistas que predican desde el púlpito. Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Ahora, si la iglesia adventista justamente tiene que crecer junto al trigo de cizaña, ¿a quién quiere atrapar Satanás? A los que racionalmente ven eso y no creen. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Dios lo permite. Y estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos para seducirlos. ¿Cómo lo afectaban? Por medio generando emociones. Afectaban sus emociones. Y afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica.
Ahora, fíjense, el que recibe esta influencia, ¿quién es? Ya fueron seducidos la cizaña. A Satanás va a ejercer esta influencia sobre el trigo para seducirlo. ¿eh? Pero si este pueblo, ahora, si estos santos son fieles a la palabra de Dios, no va a poder seducirlos. Pero esto va a pasar en la iglesia. Por eso nunca en la iglesia va a pasar algo que Dios no haya anunciado. Y si lo anunció es porque va a pasar. Y si lo anunció es para que tengamos los ojos abiertos. Y los adventistas tenemos que tener los ojos bien abiertos y conociendo justamente lo que Dios anunció en medio de la iglesia. Y por eso dice Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Ahora, ¿cómo tenemos que estar nosotros en la iglesia adventista? En guardia. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios estarían en medio de la iglesia adventista. Pero Dios también estaría actuando a favor de su pueblo. Por eso crecerían juntos el trigo y la cizaña. Por eso es un tiempo solemne el tiempo de nuestra prueba. Dice ella, vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora, ¿cuándo? En el tiempo del sellamiento. Dios la ubicó en el tiempo del sellamiento de la última generación. ¿Y cuándo es? Es ahora, cuando vemos la señal de los tiempos, lo que está pasando. Entonces, ¿quién actuaría en medio de la iglesia? Satanás. ¿Por medio de quién? De ministros. Ahora, fíjense, también de autores que escriben cosas para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Satanás estaría actuando. ¿eh? Y nosotros tendríamos que clamar a Dios, porque este es el tiempo de nuestra prueba. Vi a algunos que no serían rígidamente por la verdad presente, o sea, que no conocían la verdad presente, lo que Dios dijo que iba a pasar en la iglesia adventista, porque el que conoce lo que está pasando y puede ver justamente todo, es el cumplimiento de lo que Dios anunció. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. O sea, no podían recibir el sello de Dios. Y fíjense esto. Satanás probaba cada una de sus artes, todo lo que puede, toda la artillería sobre los adventistas del séptimo día, para sujetarlos donde estaban. Quería que siguieran donde estaba el ángel de la Odisea hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido al pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Pero ¿qué pasaría en el tiempo de nuestra prueba? Como dice ella. Dios obrará con poder en favor de su pueblo. Por eso va a crecer el trigo. ¿Y qué pasará con Satanás? A Satanás también se le permitirá obrar. Por eso Dios nos advierte que cuando Él le permitiera obrar a Satanás, haría estas cosas. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. O sea, cada vez va a haber más. Porque Satanás va a obrar cada vez más para engañar al pueblo de Dios. Porque buscaría engañar si fuera posible a los escogidos. Vi que las señales, fíjense, señales, prodigios y falsas reformas aumentarían y se extenderían. Y ella dice, las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. O sea, en el tiempo de nuestra prueba, cuando Satanás hubiera engañado a la mayoría, no habría ninguna reforma del error a la verdad. Cada vez se enterraría más en el error el pueblo adventista. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores, dice Elena. Lo busqué, pero no pude verlo porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Ahora esto es solemne para el pueblo adventista y tiene que conocerlo, porque Satanás va a obrar así y va a seducir a los adventistas. Y nuestra misión es predicarlo, porque esto es lo que Dios anunció que pasaría en la iglesia adventista, y hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos para que ninguno sea seducido y engañado. Y por supuesto Satanás se va a oponer a que el pueblo adventista conozca esto, porque quiere mantenerlos en la ignorancia de lo que iba a pasar para poder actuar libremente. Y la próxima cita, todas estas citas son muy importantes. Y ella dice, el Espíritu no fue dado. ¿Dónde está? Sí, vemos dónde está primero. Conflicto de los siglos, páginas 9 y 10.
Y ella dice, el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. Entonces, fíjense, si alguna persona cree que va en el camino de la verdad, pero niega la Biblia, y no es el Espíritu de Dios el que la guía, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Y tenemos que probarla. Toda, ¿qué cosa? Toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por este, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma. Porque uno escucha, lo importante es la relación con Dios, la experiencia personal con Dios. Ahora, ¿pero quién produce esas cosas? Están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. Obvio que es importante la relación con Dios, lo que pasa es que ellos... Pero empieza ¿por qué? Por la palabra de Dios, por el culto racional. Claro. Porque el espíritu, digamos, el espíritu falso, Espíritu Santo, el espíritu demonio, puede hacerte creer justamente y sentir cosas que son sobrenaturales. Y al sentir esas cosas sobrenaturales, la gente cree que es Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados. Claro, esos son los que buscan seducirnos. Ajá. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Entonces, pero uno escucha eso a nuestros hermanos. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos. Ahora empieza a hablar de fanáticos. Y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Y en Evento de los Últimos Días, página 7, dice lo siguiente: acudid a Dios por vosotros mismos, orad por iluminación divina, para estar seguros de que realmente conocéis la verdad. ¿Cuándo hay que conocerla? Ahora, antes de que venga la prueba, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros, y el enemigo venga como ángel de luz, distingáis entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas, que por supuesto van a actuar en la Iglesia Adventista, y Dios nos advierte, porque es el primer campo de batalla, es el primer lugar donde va a haber una cosecha, y Satanás va a lograr una gran cosecha de cizaña, porque muchos van a entrar por la puerta ancha. Entonces, Satanás va a hacer eso a la Iglesia Adventista, y Dios nos advierte, y bueno, uno ve eso y se asusta, porque dice, bueno, voy a este lugar, y voy a escuchar a un pastor, y por ahí está Satanás actuando, y va a tratar de seducirme. Ahora, entonces cuando uno va a la iglesia, tiene que ir con una misión, un propósito, sabiendo lo que va a pasar, y dispuesto a probar, justamente, y consciente, para probar si lo que dice el pastor es verdad o no es. Y si siente algo, tiene que racionalmente registrar lo que sintió, ir a la palabra de Dios, ver lo que se predicó, y con la palabra de Dios discernir si era una verdad o era mentira, y si era mentira, no era el Espíritu de Dios el que actuó, y le afectó, y lo sintió, porque lo vamos a sentir, y vamos a poder dar testimonio muy claro de lo que pasó en la iglesia, qué se predicó y qué sentimos. Entonces, tenemos que poder distinguir entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Entonces, para que no fuéramos engañados, no solamente Dios nos dijo lo que va a hacer Satanás, pero fíjense lo que Él dice que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba. A ver. Él dice lo siguiente, miren, en el tiempo de nuestra prueba, Dios obraría con poder, pero no obraría a través de milagros que existen en nuestros sentidos y emociones, sino guiándonos a comprender racionalmente toda la verdad, para que luego pudiéramos ofrecerle un culto voluntario y racional y adorarlo en espíritu y en verdad. Ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento de Dios, hará inconmovibles a los sellados, que no adorarán a la bestia ni a la imagen a la que adora la bestia. No adorarán al anticristo. Y fíjense esta primera cita.
Segundo tomo, Mensajes Selectos, página 62. Diariamente los últimos días, página 173. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma. O sea, Dios no nos permitiría obrar del mismo modo. Él no actuaría del mismo modo. Pero fíjense, Jesús y los discípulos sí lo hicieron. Pero dice, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Ahora, para no crear confusión, Dios dice y nos advierte que él no va a hacer milagros por medio de su pueblo en el tiempo de prueba y sellamiento. Pero Satanás sí, y esa es una señal muy clara. Cuando vemos milagros, ahí abramos bien los ojos, cuidado, es una señal de alarma. Dice Elena, los siervos de hoy no podrían obrar mediante milagros, eso es lo que Dios le dijo, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Y cuando veamos milagros, abramos los ojos, porque Dios nos dijo que sus siervos no van a hacer milagros en medio de la iglesia. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. Entonces, cuando vemos milagros, no creamos que es Dios. Cuando sentimos algo en la iglesia, una influencia, una emoción, y alguien piensa que es el Espíritu de Dios, no, cuidado. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir falsas doctrinas. Porque para entrar por la puerta ancha, primero tenés que creer en la puerta ancha. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Ahora, si rechazan oír cuál es la puerta estrecha, ¿qué van a entrar por la puerta ancha? Y la próxima cita, Evangelismo, página 431 al 32. Satanás presentará milagros. Y dice Elena, muchos rehusan los mensajes que el Señor les envía, están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, frente a una así, dice Jehová muy claro, dicen tal como los judíos, muéstranos su milagro y creeremos. ¿Quieren otra prueba? ¿Quieren pruebas? Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Dicen. Ahora, y sigue diciendo Elena, si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes, debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas, que dudan, y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Y va a hacer milagros. ¿Y qué va a decir la gente? Dios no confirmó que esta es la verdad. Ahora, y yo observé una vez eso, en la iglesia adventista de Florida, y dice Elena, cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse el engaño, porque justamente Dios nos dijo que Satanás lo puede hacer, y a todo el que pida eso, lo va a engañar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Fíjense que estas citas son claras y tenemos que tenerlas en cuenta. Pero al pueblo adventista no se le cuenta esto, ¿no? Se oculta. Próxima cita, Evangelismo, página 432. Algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanamientos milagrosos de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios? Y ¿por qué no pedimos que se hagan milagros solamente? Si se hiciera esto en nuestras filas, surgiría un gran fanatismo. ¿Por qué? Porque los demonios están esperando que se haga eso. Los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción, tal como lo hicieron algunos y cita una iglesia, quienes tenían mucho que decir acerca de la carne santificada. Estas personas fueron arrastradas por engaño espiritista, y está hablando de una iglesia adventista. En el Congreso de la Asociación General de 1901 fueron reprochados por un mensaje que el Señor me dio para ellos. Adventistas que estaban siendo guiados ¿por quién? Por los espíritus de demonios. Si llevásemos a cabo los planes que algunos verían complacidos que realizáramos,
Se formarían grupos que introducirían manifestaciones espiritistas que confundirían la fe de muchos. Ahora, Dios ya sabe que, justamente nos anunció que los espíritus de demonios van a trabajar en la iglesia con manifestaciones espiritistas. Ahora, pero si se llevara adelante este tipo de plan, dice ella, se formarían grupos que introducirían manifestaciones espiritistas que confundirían la fe de muchos. Entrarían errores y se abogaría por doctrinas extrañas. Algunos se apartarían de la fe al prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Estas cosas comenzaron a manifestarse ya en los tiempos cuando se estableció el primer sanatorio adventista. ¿Dónde se manifestó? En el primer sanatorio adventista. Ahí actuaron los espíritus demonios. Eran similares a los errores que se manifestaron poco después del chasco de 1844, porque una de las iglesias, uno de los hermanos, creo que era en Maine, se manifestó todo esto. Y los espíritus demonios justamente se les permitió entrar y se produjeron esas manifestaciones. Ahora, ¿cuál es la salvaguardia para nosotros? Primero dice Elena, necesidad de comprender la doctrina. ¿Cómo? Correctamente. Dice, la rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayan en pos de ellos, dijo Jesús. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Fíjense, ¿cuál es la salvaguardia? Comprender correctamente las doctrinas, porque el engaño de Satanás se basa en las falsas doctrinas. Ahora, ¿y cómo comprendemos correctamente las doctrinas? Estudiando diligentemente la palabra de Dios. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños, dice, aumentarán. ¿Y a dónde irán? Primero los pastores. ¿Y los lobos de qué se disfrazarán? De ministros adventistas. Entonces, una cosa es esencial, entender correctamente cuál es la verdad. Porque Satanás, por medio de la mentira, puede hacernos entrar por la puerta ancha. Y esto es importante, fíjense, la correcta comprensión de la palabra de Dios. Y ella dice, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Dios no va a hacer milagros para que nuestra fe se base en los milagros. Porque la fe se basa en ¿qué? En la palabra de Dios, la verdadera fe. La fe se basa en el oír. Y justamente es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los milagros se ven, eso no es fe. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Esa es la misión del pueblo adventista. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. Ahora, Dios en tiempo de nuestra prueba no va a hacer ninguna señal. Solo nos va a guiar a la verdad en la palabra. Y el que se va a salvar del pueblo adventista, el que tenga hambre y justicia, estudie diligentemente las Escrituras, comprenda correctamente las doctrinas, para no ser engañado, porque para hacernos habitación de demonios, Satanás necesita que creamos en la mentira primero. Pero Dios dice que no nos va a dar inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomará en lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Y justamente nuestra protección es nuestra mente racional. En cambio, en esas meditaciones, donde se apaga la mente, ahí le abrimos la puerta a Satanás. Por eso la palabra de Dios es clara. Y los mensajes que Dios nos dio por medio de Elena, están la mayoría en el segundo tomo, mensajes selectos. Son claros. Tenemos que tener cuidado con lo que está pasando y va a pasar en la iglesia. Y la próxima cita, que está en el cuarto tomo del comentario, página 1183. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca, un afianzamiento en que en la verdad. Por eso que hay que predicarla, tanto intelectual. Todo el pueblo va a hacer esa voluntad de Dios y Dios lo va a transformar en imagen de Jesús, de modo que los sellados inconmovibles.
¿Va a poder engañar a uno de los sellados Satanás? No. Pero los habrá probado al máximo en el tiempo de la prueba. Está preparado el zarandeo, el pueblo de Dios, este vendrá. Y ahí viene el zarandeo final, cuando se separa el trigo de la cizaña, pero mientras crecen juntos el trigo y la cizaña. ¿Y qué va a hacer Satanás? Tratar de seducir al trigo con la cizaña. Por eso es muy claro esto. Llegaremos a oír la voz de un ángel o la voz de Jesús diciéndonos auditivamente cuál es la verdad. Porque algunos pastores dicen que el Espíritu Santo le confirmó cuál es la verdad y le habló. Cuando Dios le mostró la situación en la que se encontraría la última generación del prontista, en el tiempo en el que estaría por cerrarse la puerta de la gracia y caer el primero de los juicios de Dios, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, Helena rogó al ángel que veía en su visión que él mismo hablara a la gente para que se despertara y se preparara. Pero la respuesta fue negativa. Los adventistas no oiríamos la voz de un ángel para que nos despertáramos y creyéramos. Los vencedores, los salvos, serían los que creyeran y fueran conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las evidentes verdades de la palabra de Dios y las guardaran. Leemos en Primeros Escritos, páginas 50 al 51, en la visión de la manada pequeña, cuando Dios le muestra que entra el hombre a escobilla y manda a sus siervos a predicar la verdad. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que, ¿qué cosa? No quieren. ¿Por qué? Porque se le estaría predicando la verdad. No quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. O sea, ¿qué estarían predicando los siervos fieles? Las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué pasaría con estas personas? No querían ser conmovidos, no quieren oír. O sea, el que no quiere oír, no va a haber otra señal, nada, de parte de Dios. Pero sí va a haber muchas señales y milagros de parte de Satanás para confirmarlos en el error. O sea, porque la verdadera fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Y lo que se requiere para llegar al final del camino es fe, en la luz de nuestras lámparas. Pero el que no quiera ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios, que es lo que tiene que predicar el pueblo de Dios, nada los despertaría. Todos los truenos y relámpagos de Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Lo único que sirve son las evidentes verdades de la palabra de Dios. Si la persona no hace caso a eso, no hay otra cosa posible que se pueda hacer por la persona. Simplemente no tiene fe y su lámpara no puede iluminarle el camino. Ese es el tema. Ahora, Dios no nos va a dar ninguna señal y la advertencia es muy clara, aparte de la palabra de Dios y de las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque el objetivo es que tengamos fe verdadera y fe en Él y que nos tomemos esa cuerda y recorramos ese camino. Pero Satanás y sus demonios van a hacer milagros y señales y van a confirmar a la gente en el error. Y va a pasar. Por eso nuestros hermanos tienen que oír esto a tiempo. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de contarlo, hay que contarlo. Porque eso es lo que Dios dijo que iba a pasar en el tiempo de nuestra prueba. Ahora, ¿qué pasa cuando estemos sellados? Cuando estemos sellados y seamos inconmovibles, y por supuesto, los espíritus demonios ya no vamos a estar fuera del alcance del poder de los espíritus demonios, ahí sí Dios va a hacer milagros. Pero ya no para convencernos, sino para abrirnos el camino. Porque va a hacer lo que hizo con Felipe, por ejemplo. El espíritu lo llevó al desierto, donde tenía que predicar. Y en el tiempo de angustia, por ahí no hay medios de comunicación. Pero el pueblo de Dios va a ir de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. ¿Y quién lo va a llevar? Dios va a hacer milagros. La obra de Dios en el tiempo. La alimentación. Claro. Por eso tenemos que conocer lo que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba y lo que Dios dice que va a ser en el tiempo del fuerte pregón. El derramamiento de la lluvia tardía es la promesa de Dios para la iglesia triunfante, para los vencedores que habrán recibido el sello de Dios e irán con Jesús a la batalla a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. En ese tiempo Dios volverá a obrar milagros, como en el tiempo de la iglesia primitiva, y dirigirá a cada uno de sus siervos fieles. Porque Dios dirigía personalmente a cada uno, al que aprendió a sostenerse la cuerda. Y solo la cuerda.
¿Quién lo guía? Dios personalmente. Y justamente esa persona ya está preparada para ir con Dios a predicar el fuerte pregón. Porque vamos a tener que separarnos e ir cada uno por su lado. Y como dice Elena, está en Maranatha, página 8. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana. Fíjense, pero Joel estaba dedicado a nosotros. Pero digamos, una sombra, digamos, de lo que va a pasar en la última generación, se cumplió con ellos, pero está hablando de la última generación. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en el tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar. No se va a predicar por internet. Vamos a ir a dar un testimonio personal, de lugar en lugar, para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Y cómo van a ir? Y van a hacer milagros de Dios. Se realizarán milagros. ¿Y ahí qué va a pasar? Los enfermos sanarán. Y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo ante la vista de los hombres. Ahora, ¿pero cuál va a ser la diferencia? El fruto que se va a ver en el pueblo de Dios, como dijo Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Sí, nos tenemos unos a otros y amamos como Jesús nos amó. Si el amor de Dios está en nuestro corazón. Entonces Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. O sea, la bestia, el falso profeta y los adventistas que no reciben el sello de Dios van a estar predicando lo mismo, van a estar recorriendo el mismo camino. Y los sellos del pueblo de Dios van a estar predicando la verdad. Y todos van a tener que decidirse, pero una gran multitud va a ver y va a diferenciar claramente la obra de Dios de la obra de los demonios. Y el testimonio de los hijos de Dios del testimonio de los hijos del diablo. Esa es la diferencia. Y como leemos en 1 Corintios página 33, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y como lo conocemos, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo está en el santuario. O sea, Jesús ya confesó el nombre de los vencedores de la Iglesia Adventista, pero no sale del santuario. Por misericordia, sigue en el santuario, porque sigue oficiando a favor del pueblo que va a salir de Babilonia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, establecerán leyes, como la bestia romana, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá lluvia tardía. ¿Cuándo desciende la lluvia tardía? Ahí. En el tiempo de nuestra prueba recibimos la lluvia temprana. La tardía asciende en el fuerte pregón, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Y por eso, fíjense, es muy claro lo que Dios dice va a pasar con nosotros. Y lo que sigue son consejos de ella para que evitemos el fanatismo y el abrirle la puerta a Satanás. O sea, claramente, la palabra de Dios es clara. Dios no va a hacer milagros. ¿Cómo va a actuar? Mostrándonos cuál es la verdad. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la verdad. No buscar excitar emociones de la gente, sino predicar la verdad para que cada uno pueda tener un claro conocimiento de la verdad. Un conocimiento racional de la verdad. Y después de conocer la verdad, pueda pedirle a Dios que cumpla su promesa. Y ahí sí, Dios pueda cumplirla. Tenemos que sembrar la semilla del reino, tenemos que sembrar la verdad. Ahora, al mismo tiempo, Dios nos advierte que debemos evitar el fanatismo y abrirle la puerta a Satanás. Y Dios le mostró que habría manifestaciones similares a las que Satanás hace en las iglesias pentecostales, por ejemplo, en medio de la iglesia adventista. Y las manifestaciones que hubo en el tiempo en el que Dios levantó al pueblo adventista.
Fíjense, ella dice, habrá fanatismo en nuestro medio, en la iglesia adventista del séptimo día. Y el fanatismo no es racional, ¿no? Es la obra de los espíritus de demonios. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos, dice Elena. ¿A quiénes? A todos nosotros quiere engañarnos Satanás. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran maestro. ¿Por qué? Porque para engañarnos, el veneno tiene que ser poquito. Si fuera evidente, no podría engañarnos. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. ¿Cuántos peligros habría en medio del polonetista? Muchos y diversos. La razón por la que doy la señal de alarma, o sea, que dice, soy alarmista, estoy dando la señal de alarma, es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me basta deciros, estad en guardia y, como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte, fíjense, es una señal, es una advertencia clara, no acepte sin analizar bien. O sea, cuidado, pero el ángel de la velocidad está dormido y acepta cualquier cosa sin analizar. Pero justamente ese es el engaño de Satanás. Pero la advertencia de Dios es que no aceptemos sin analizar bien todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor. Porque vendrán mensajes que se dirán que son de Dios, y cuidado. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos. Entonces, cuando la iglesia se busca que la gente se emocione, dice Elena, tendremos toda la excitación que deseamos y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. ¿Y cuál es la instrucción? Dice, predicad la palabra con calma y claridad. ¿Qué hay que predicar? No hay que buscar que la gente se emocione. No hay que apelar a las emociones. Dice, predicad la palabra con calma y claridad, porque esa es la semilla del reino. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Y después la próxima cita, están todas en Mensajes Selectos, segundo tomo. El fin está cercano, dice ella. Los hijos de la luz deben trabajar con celo fervoroso y perseverante para hacer que otros se preparen. O sea, fíjense, ¿qué tiene que hacer polonetista? Prepararse. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar para que nuestros hermanos también se preparen para el gran acontecimiento que se cierne sobre nosotros, a fin de que puedan resistir al enemigo por haber permitido que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. ¿Te ayudo? ¿Por qué? Bueno, ponelo arriba y después lo arreglamos. Dejalo arriba a los otros. Bueno, dice Elena, continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria, a reavivamientos religiosos falsos y acontecimientos extraños. ¿Dónde ocurriría eso? En la iglesia adventista, pues Satanás estaría tratando de seducir a los adventistas al tiempo de nuestra prueba. Espera un segundo. Bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos que trabajar para que nuestros hermanos se preparen, a fin de que puedan resistir al enemigo por haber permitido que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria, a reavivamientos religiosos falsos y a acontecimientos extraños. Y cuando eso pasa en la iglesia, no tenemos que asombrarnos. Como tampoco que aparezcan estos libros que están apareciendo, por ejemplo. Y esta próxima cita es importante para cada uno de nosotros. Ni una sola vez. ¿Cuánto? Nunca.
Porque cuando eso pasa, le abrimos la puerta a Satanás. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Nunca debemos permitir que los sentimientos dominen sobre el juicio en nosotros. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa y ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, o sea, ¿qué tiene que predicarse? Cada idea y principio verdadero, racionalmente. Ese es el objetivo, no buscar emocionar a la gente. Y en cada nueva presentación habrá almas que serán arruinadas. ¿Por qué? Porque es malo hacer eso. Lo que Dios dice es que del púlpito tiene que proporcionarse ideas y principios claros basados en la palabra de Dios. Es para enseñar la palabra. O el pueblo judío cuando se reunía era para oír la ley, no para oír a hombres que son elocuentes y emocionan a la gente. La próxima cita también es clara. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que cierren sus engaños, porque eso es lo que Dios haría, el pueblo estaría engañado y Dios nos prepararía para darnos cuenta de lo que está pasando, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. ¿Dónde? La Iglesia Adventista. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velad y bloquead el camino al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. O sea, ¿qué busca Satanás? Hacernos habitación de demonios. ¿Y qué buscan los espíritus de demonios? Entrar en nosotros. ¿Y qué es lo que le abre la puerta? Las falsas doctrinas. Por eso Dios es claro en la advertencia. Tenemos que estudiar personalmente y en forma diligente las Escrituras. Y la próxima cita es interesante, dice ella, que está en segundo tomo Mensajes Selectos, también ahora de la página 23. Muchos dudan y están confundidos, dice. Esto se debe a que no tienen fe en Dios. No tienen fe. Porque la fe, ¿en qué se basa? En la palabra de Dios. Y los que dudan y están confundidos porque no conocen la palabra de Dios. Para algunos, los ejercicios religiosos, fíjense como esas 40 madrugadas, significa muy poco más que pasar unos momentos agradables. Cuando sus sentimientos se agitan, piensan que han sido abundantemente bendecidos. ¿Y qué dicen? ¡Ay, qué sermón bendecido! Algunos suponen que no son bendecidos a menos que experimenten agitación y excitación. El objetivo que buscan es la intoxicación producida por la excitación, y si no la consiguen, creen que ellos están equivocados o que algún otro está errado. Pero justamente eso es lo que Dios dijo que no hay que buscar. Hay que buscar el conocimiento racional de la palabra de Dios para poder después hacer la voluntad de Dios. Y esto es importante. Fíjense lo que dice esta cita. Ahora debemos estar en guardia y no dejarnos arrastrar fuera del importante mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo desde el punto de vista espiritista, que considera a Dios y a Jesucristo como cosas inexistentes. El tiempo pasado en esta clase de ciencia, o sea, el de tratar de definir a Dios, más allá de lo que dice en su palabra, en lugar de preparar el camino para el Señor, está siendo un lugar para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismo en su propia creación. Porque le estamos abriendo la mente a Satanás. Aunque están vestidos con ropajes angélicos, han convertido a nuestro Dios y a nuestro Cristo en seres carentes de toda importancia. ¿Por qué? Porque Satanás ve que las mentes se prestan para que Él haga su obra. Los seres humanos han perdido el concepto de Cristo y del Señor Dios y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán a las mentes humanas. Entonces, esa ciencia de la que Elena habló y que cautivará a las mentes humanas se basa en el uso de la imaginación. O sea, el que usa la imaginación le abre la mente a Satanás. Y por eso dice, se nos prohíbe usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas, y especialmente respecto a Dios. Entonces, cuando la gente se imagina en el escenario, como le hacen hacerse ahora, que se mete una escena en la Biblia y se imagina a Jesús y la voz de Jesús y cómo Jesús habla, y después lo hacen hablar con Jesús. El que va a terminar hablándole es Satanás. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
porque esos ejercicios espirituales están dentro de la Iglesia Adventista y son los que creó Ignacio Loyola. Esas son, ¿qué cosas? Los ejercicios espirituales que practican los jesuitas y que están ahora en medio de la Iglesia Adventista. Entonces, por eso se nos prohíbe hacer esto. Entonces, a pesar de la advertencia, vemos que muchos adventistas del séptimo día están practicando y enseñando a practicar las meditaciones mediante las cuales se le abre la puerta a Satanás, dice. Por ejemplo, la oración silenciosa, en la que se debe poner la mente en silencio para que deje de razonar y pueda llegar a recibir las experiencias místicas que Dios supuestamente le va a dar. La oración centrada, en la que conscientemente se elige una palabra o una frase que será la llave para abrir la puerta a Dios teóricamente, y luego se la repite hasta que la mente entre en silencio, método creado por Ignacio Loyola para hacer más efectiva la oración silenciosa, y el estudio de la Biblia utilizando técnicas de visualización, el método creado por Ignacio Loyola para popularizar la meditación que practican los jesuitas, la meditación ignaciana. Ahora, lo que sigue es simplemente mostrar cómo eso se metió en la iglesia, pero ya es tarde, son las 7. Si quieren, lo seguimos viendo, si no, lo vemos en la próxima reunión. Escucho la opinión de ustedes. O si hay una pregunta por ahí. O si tienen preguntas. Así cerramos. Pero fíjense que todo lo que estuvimos viendo es lo que el pueblo adventista tiene que conocer, porque son las advertencias de Dios por medio de Elena de lo que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba, y está pasando. Entonces, primero son las instrucciones a nosotros, a todos nosotros lo que tenemos que hacer, y a lo que tenemos que oír y cómo probarlo. Y nunca dejarnos de llevar por las emociones, ni usar emociones para convencer a nadie, porque ahí le abrimos la puerta del príncipe de este mundo. Ahí en el libro El conflicto de los siglos hay un capítulo que habla de nuestra única salvaguarda, es la palabra de Dios. Por eso estás diciendo vos que la fe tiene que ser racional, ¿no? Por nuestros sentidos. Para los que no me conocen, cuando yo vivía solo, unos años, leyendo unas meditaciones de la Iglesia Adventista, me enseñaban que yo tenía que, por ejemplo, a la mañana cuando desayunaba, que bueno, me pusiera una silla al costado mío con un desayuno preparado y haciendo como que Jesús estaba conmigo y tenía que hablar con Jesús, ¿no? Suena loco esto, pero bueno, yo seguí ese criterio y realmente me sentía feliz. Inclusive les digo más, en una época cuando predicaba, preparaba mis sermones y entonces, por ejemplo, agarraba un capítulo del deseado de todas las gentes y, qué sé yo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, entonces yo, ¿qué hacía? Me sentaba al lado de Jesús en el pozo con la mujer samaritana y o sea, si bien yo no participaba, yo los veía a los dos conversando y me imaginaba eso y eso era lo que predicaba después. Así que sí, uno puede llegar a hacer cualquier cosa, pero bueno, después